Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Como siempre, invitados maravillosos y hoy no es la excepción. Les tenemos a Nora Quiroz. Nora Quiroz es una persona especialista, es certificada en programación neurolingüística, adicional es coach personal, coach de equipos, coach ejecutivo. Entonces es una persona que nos va a regalar un conocimiento maravilloso y que vamos a poder aprovechar todo lo que ella nos cuente para mejorar la parte de los hábitos. Pero primero démosle la bienvenida. Muchas gracias, Nora, por estar acá. Gracias, Claudia, a ti por la invitación y por darme la oportunidad de venir a compartir mis conocimientos con todos ustedes y con las personas de tu programa. Bueno, qué tan rico. Bueno, hemos oído hablar muchas veces de los hábitos y es una palabra que todas las personas usamos a diario, pero realmente, Nora, ¿qué es un hábito? O sea, ¿cómo lo podemos definir desde la programación neurolingüística? Bueno, Claudia, un hábito es una acción que se repite en el tiempo. Es una acción que hacemos constantemente, diariamente o semanalmente, y ese hábito, esa acción repetida en el tiempo tiene una característica fundamental. Esa característica es que puede ser hábitos que me capaciten o hábitos que me incapaciten. Total. Por ejemplo, un ejemplo de un hábito capacitador, tomar agua todos los días en la mañana. Sí. Y un hábito incapacitador para muchas personas puede ser el hábito de fumar. Entonces, Perfecto. hay hábitos, el hábito es la acción que repito constantemente en el tiempo. Algo importante, esa acción puede ser consciente o puede ser inconsciente. Sí. O sea, tenemos también hábitos inconscientes que se repiten en el tiempo y que me capacitan o me incapacitan. Dicho de manera paisa, podríamos hablar que yo sé que desde el coaching no se debe decir así, pero en el lenguaje que manejamos los seres humanos es que son hábitos que no son tan buenos y otros que sí son buenos, porque el cigarrillo no es un hábito bueno, sí, no es saludable. Lo que pasa es que depende, Sí. depende para quién sea saludable o no sea saludable. Yo prefiero usar la palabra capacitadora Claro. o incapacitadora, ¿cierto? Total. Incluso desde el coaching. Pero sí, si lo quieres ver desde ese punto hay hábitos positivos y hábitos que no son tan positivos. Tan positivo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer algo, Nora, porque la idea es que la gente pueda entender cómo se fomenta, cómo yo desarrollo el hábito. Podemos poner un ejemplo, no sé si lo quieras hacer, con el que me dijiste al principio, con el del cigarrillo. Muchas personas dicen, yo quiero dejar el cigarrillo y no soy capaz, ya se están incapacitando. Entonces tú desde la mirada del PNL, ¿cómo nos podrías ayudar a que esa persona pues pudiera hacer como un programa, un objetivo para lograr su cometido? Bueno, primero antes de responderte, quisiera hacer un contexto adicional al término de hábitos, y es que hay un estudio de un científico de la Universidad de California, Sí, total. que se llama Michael Messerschmidt, donde él hizo un mapeo cerebral al cerebro de los macacos, de los Sí. monos macacos. Entonces empezó a estudiar desde la neuroplasticidad, porque este es un término que se ha venido trabajando en la neurociencia quizás desde finales del siglo pasado. No sé si tú te acuerdas, Claudia, que cuando nosotros estudiamos en aquella época nos decían, vea, el cuerpo regenera todas sus células, pero usted viene con las neuronas contadas. Sí. Entonces, las neuronas que usted tiene, esas son. Y si se le murieron por cualquier situación, pues usted no tiene más neuronas. Dios, pues la buena sí. noticia es que los científicos han descubierto que eso no es del todo cierto y que hay un elemento o una situación cerebral que permite la regeneración de esas neuronas que se llama la neuroplasticidad. Entonces eso es muy bueno para los que han usado mucho el cerebro, porque tranquilos, las neuronas no se les van a acabar. Sí. Entonces, este investigador de la Universidad de California, Michael Messerschmidt, toma los monos macacos y a un monito le amarra un dedito a un hilo. Sí. Y le enseña a que cada vez que vaya a pedir comida, empiece a mover su dedo como señal de pedido de la comida. Entonces lo va volviendo un hábito. Entonces cuando el monito tenía hambre, movía el dedito y él lo que hacía era empezar a mirar en su cerebro qué pasaba, pues qué pasaba en el cerebro del macaco. Y descubrió que en el cerebro se va empezando a crear algo que desde la neurociencia se llama una vía cerebral o un camino cerebral. Entonces, para que la gente nos pueda entender, Nora, y perdóname, te interrumpo, es como un camino marcado
yo lo diría así, estamos en una finca, hay una carretera, pero yo sé que llego más rápido si me atravieso por una manga y todos los días empiezo a caminar por esa manga, voy formando un sendero. ¿Es algo parecido? Excelente, o sea, cuando tú vas por excelente esa metáfora, vas por ese camino y ves, por aquí empezó alguien a caminar. Sí. Y después las personas constantemente van caminando por ahí, eso se va volviendo un camino ya trazado. Entonces, yo, por ejemplo, les traje una hojita y esto para que pudiéramos... Eso me encanta porque la idea de esto es que la gente aprenda y tú eres una excelente profesora, entonces me encanta porque ustedes van a poder tener los tips de la mano de una profe. Entonces, miren, ¿qué hacía este investigador de la Universidad de California? Cada vez que el monito movía su dedo para poder pedir comida, el investigador mapeaba el cerebro. Entonces se dio cuenta que las primeras veces lo que hacía era que iba generando un camino en líneas. No sé si se alcanza a ver de allá. Yo creo que no, pero le podemos hacer con este lapicero negro, por favor. Un camino en líneas, digamos que un camino punteado dentro del cerebro, ¿cierto? Entonces vamos a imaginarnos ahora yo creo que sí se ve. Que esta, no sé si la alcanzan a ver ahí, sí, ¿cierto? Sí, creo que sí. Esta hojita es el cerebro, entonces el camino punteado era lo que aparecía en el cerebro del macaco cada vez que él movía el dedito. Esto se hizo muchísimo tiempo. Sí. Por muchísimo tiempo, varios meses, pero ¿qué empezaron a ver los investigadores? Que entre más tiempo pasaba haciendo el ejercicio con el macaco de mover el dedito, esa vía cerebral, ese camino cerebral se iba engrosando en su cerebro, ¿cierto? Entonces perfecto. Se iba haciendo más gruesecito. Aquí ya les voy a mostrar un poco la vía un poco más gruesecita, que es como tú decías ahorita, aquí se alcanza a ver un poquito no, pero mejor, se ve perfecto, yo lo estoy viendo perfecto. Entonces era como tú decías ahorita, yo camino por primera vez por un sendero y dejo una huella, que si crece la maleza, pues nadie va a saber que yo pasé por ahí. Exactamente, sí. Pero entonces, si hay personas que acortan camino por ahí y empiezan a pasar siempre por ese sendero, pues la hierba se va muriendo y el sendero se va haciendo más visible al ojo de las personas que vayan a pasar por ahí. Pues eso pasa con el cerebro en este caso del macaco, cada vez que él era entrenado para que pidiera la comida con el dedo. Al pasar mucho tiempo, entonces ese camino lo que pasó fue que se volvió un camino súper grueso y entonces ya aquí ya podemos ver el camino ya más grueso. Súper fuerte. Ajá. Entonces ya el monito tenía este camino neuronal trazado y digamos que ya muy posicionado en su cerebro, ya muy bien estructurado y ya sabía, comida, muevo el dedito, me dan comida y entonces ya esta vía neuronal empezó a fortalecerse. Sí. Pero ¿cómo te parece que resulta que el investigador dijo, bueno, entonces vamos a ver qué pasa si yo le cambio el hilo de este dedito a este otro? Ah, claro, súper A ver chévere. qué pasa. A ver si es capaz. Sí, a ver si pide comida de la misma forma y qué pasa en el cerebro del mono, ¿cierto? Entonces empezaron a hacer el mismo ejercicio, empezaron a enseñarle que cuando pidiera comida ya no moviera este dedito, sino que moviera este y empezaron a mapear el cerebro. ¿Qué pasó con este camino, con esta construcción de esta vía neuronal que había desarrollado el cerebro del mono cuando él movía el dedito derecho? Sí. Esto se empezó a deshacer. A debilitar, a borrar. Le empezó a crecer la maleza del camino del que estábamos hablando ahorita. Empezó a borrarse y empezó a generarse por otro lado del cerebro, cuando él movía el otro dedito, pues otro camino neuronal. Entonces ahí te voy a interrumpir para preguntarte algo, y es, por eso es que de pronto nosotros tenemos un hábito durante mucho tiempo y de un momento a otro decidimos cambiarlo y se nos borra ese camino neuronal. Claro, entonces ahí voy yo. Así es que se forman los hábitos. Ay, qué los chévere. Hábitos se forman con la repetición. Sí. En términos de hábitos hay muchísimos, digamos que exponentes del tema que dicen, tú vas a tener un camino neuronal medianamente creado en tu cerebro
cuando has hecho la repetición de la acción por lo menos 21 días. ¿Esos 21 días deben ser consecutivos, Nora? Depende de la actividad, bueno, ya te voy a explicar. listo. Por lo menos 21 días. Hay otros teóricos que dicen, no, 21 días no, 70. Ya, ¿cierto? claro. Vas a encontrar otras teorías que te dicen, no son 70, son 90, y entre más tiempo, más gordita va a estar la vía o el camino neuronal, Perfecto, ¿cierto? Pero la teoría dice 21 días para que inicies al menos con una vía neuronal medianamente fortalecida para que empiece a convertirse en un hábito. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, esos 21 días tienen que ser seguidos, depende de la actividad. Por ejemplo, el de fumar que te dije que lo hiciéramos. Bueno, pero te voy. El de fumar sí. Sí, tiene que ser diario. El de fumar sí, porque el de fumar tiene una, digamos que una connotación más de voluntad también. Tú no puedes, sería un reto muy grande decir, voy a dejar de fumar, pero voy a fumar hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Total. En cambio, empiezas a deshacer la vía. Sí. Si tú te fumas en un día, por ejemplo, personas que se fuman 10 cigarrillos, sí. y mañana dicen, bueno, yo no me voy a fumar 10, sino que me voy a fumar 9. Ah, y así también se va debilitando. Claro que sí. Que es y esa entonces maravilla. No me voy a fumar 10, sino que me voy a fumar 9. Luego no me voy a fumar 9, sino que me voy a fumar 8. Hasta que terminan deshaciendo esa vía y terminan fumándose un cigarrillo al día o dejando de fumar. Entonces el hábito va cambiando y va, en ese caso, deshaciendo la vía neuronal del hábito de fumar que ya estaba tan posicionada. Pero a esa pregunta de que si tiene que ser diario, 21 días seguidos. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el hábito del ejercicio. Sí. Si yo soy una persona sedentaria, si yo soy una persona que no tengo dentro de mis hábitos constantes hacer ejercicio, pues yo difícilmente voy a ir 21 días seguidos al gimnasio, entre otras porque mi cuerpo no va a ser capaz. No voy a resistir. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me programo, hago una programación y digo, bueno, yo voy a ir a empezar a generar mi vía neuronal, mi hábito, y voy a ir lunes, miércoles y viernes. Entonces, pero es que Nora, lunes, miércoles y viernes no son 3 días seguidos. Sí. No, pero yo dentro de estos 3 días, lunes, miércoles y viernes, debo de alcanzar al menos 21 días. O sea que tendría que ir 7 semanas. Claro, para que pueda generar ese hábito y crear que esa vía neuronal esté gordita, como nos la mostró, que se ve toda provocativa, toda gordita. Entonces, la vía neuronal, el hábito, el camino y también la constancia y la perseverancia. Entonces iría 7 semanas, 7 por 3, 21, ahí tengo 21 días. Sí. 21 días para empezar a generar el hábito de hacer ejercicio. Y así para muchísimos hábitos, Claudia, por ejemplo, tomar agua en la mañana, hábitos como comer más saludablemente, entonces me voy a comer la ensalada o voy a procurar dejar más las carnes o la gaseosa y todos los hábitos, el hábito de la lectura, un hábito tan importante. Yo no me voy a leer, o sea, voy a sentarme a leer un libro en 21 días, no, y en 21 días lo tengo que acabar, no, lo que voy a hacer es que voy a buscar el libro que quiera leer y me voy a proponer a leer 5 minutos, 3 minutos antes de acostarme o en el espacio que yo tenga. Al día siguiente pues no voy a leer 3 minutos, voy a leer 4, luego voy a leer 5 y luego te vas a ir encarretando tanto con lo que estás leyendo que ya te vas a descubrir que te sentaste a leer media hora y en un mes o en menos de un mes te devoraste un libro. Pero y uno puede llevar como un récord, como nos lo enseñaste en alguna clase, como para que nos lo cuentes, ¿cómo podemos llevar ese récord? Que me parece súper chévere porque es una manera muy inteligente de uno no hacerse trampa. Ok, esa es una herramienta muy chévere que la vimos en nuestras clases de creencias y es una reglita, ustedes mismos pueden elaborar una regla con el número pues del 1 al 21. Ajá. O una regla, o un calendario, un planeador, algo que ustedes tengan a mano y cada vez que pasa el día, por ejemplo, se hacen el propósito de no comer harinas, lo que hablábamos ahorita, entonces yo me voy a hacer el propósito de no comer harinas por 21 días. Sí. Entonces, primer día,
lo señalo en el planeador o corro la reglita para el día siguiente o lo señalo en el calendario con algo que me motive, un corazoncito, un color chévere. especial o algo, Sí. digamos que visualmente active mi sistema kinestésico visual. Ay, para pero... que me vaya generando pues como esa emotividad, para que me motive a continuar al día siguiente. Eso que estás diciendo del corazón me gusta mucho porque no lo sabía, entonces no sería tan bueno como yo estaba pensando hacerlo con un marcador, pero negro, hacerle la X. Tú lo porque haces, es que lo que pasa a mí es que eso suena como, sí, como que no sé si lo estoy logrando o no, pues esa X ahí. Como... Claro, el símbolo es personal. Sí. Para ti la X en negro puede tener el significado de que no es tan chévere sí, hacer eso que total. estoy haciendo. Eso te lo Entonces cuento, yo sí. mismo cambio el símbolo porque el símbolo en última se va volviendo ese lenguaje que yo le voy, digamos que imponiendo al cerebro, y entonces si me parece que me estimula más ponerle un sol, ponerle un corazón, ponerle una rayita con un color o con otro color diferente que digamos que me motive, de eso viene desde el inconsciente, pero hace parte de la programación neurolingüística, a tener al día siguiente otro corazoncito igual, pues lo voy haciendo en el planeador hasta que llegue a los 21 días. Ojo, pero hay una cosa muy importante y es, sí. Yo me propuse no comer harinas en los próximos 21 días, pero la próxima semana llegó el cumpleaños de mi mejor amiga y hay una torta de chocolate. Sí. ¿Cómo le digo yo que no a esa torta de chocolate, ¿Cómo Claudia? Le digo? No, por Dios. Entonces me permito por elección propia comerme esa harina. ¿Qué pasa? Con el hábito. ¿Qué pasa con el hábito o qué pasa con el ejercicio? Pues si ya llevabas 10 días en esa planeador o en esa regla, pues debes de volver a empezar desde el principio. O sea, yo llego a ese día, el número 11, comí la torta, entonces ya no puedo decir, no, mañana vuelvo a arrancar juiciosa, sino que me devuelvo hasta el número 1. Debes de volver a empezar porque son días ininterrumpidos. Ahora, volvamos al tema del gimnasio. Yo me propuse ir lunes, miércoles y viernes, pero resulta que el próximo lunes es día festivo y entonces el gimnasio está cerrado y yo no voy a ir a la finca. Yo me voy a ir para la finca. Sí. Pues hay dos opciones, o usted busca cómo hacer su propio entrenamiento de ejercicio, o vuelve a empezar. Bueno, porque pero no estamos digamos que de alguna forma cortando o saboteando la dinámica que se propone desde el establecimiento de hábitos y creencias para generar un hábito. Pero hay una cosa bien importante y que quiero que nos la recalques. Y es que mucha gente pensará, pero qué bobada, si yo soy capaz de al otro día volver a arrancar de cero, ¿por qué se va a dañar el hábito? Y eso tiene que ver precisamente con las neuronas. Claro, o sea, no esa elección que tú dijiste, lo tienes que volver a hacer, sino que ya hay psiquiatras, hay médicos, hay psicólogos que estudiaron eso y es una razón bioquímica. Y de neuroplasticidad. Y de neuroplasticidad, porque que nos decías en un principio. Le estamos haciendo un entrenamiento a un músculo, el cerebro es un músculo, ¿cierto? Hay que entrenarlo porque si no se atrofia. Y entonces se entrena también con la constancia, con la perseverancia, con el cambio de pensamientos y demás. Entonces, pero es que un solo día que yo deje de ir al gimnasio, mi músculo no se va a caer, pero el cerebro es diferente. Sí. El cerebro empieza a actuar como, bueno, este solo día... es como si fuera permisivo. Como si fuera permisivo, y entonces además de que él identifica que te estás dando un permisito ahí, no hay coherencia entre lo que tú quieres y lo que estás haciendo. Entonces esa vía neuronal se va a debilitar. Se va debilitando. Por eso es tan importante que sean los 21 días mínimo. Si logras hacer 70, si logras hacer 90 o si logras hacer más, ya tu hábito está fuertemente instaurado en tu vida y es difícil que lo puedas, digamos que, eliminar. Ahora, esto pasa para los hábitos positivos y para los hábitos incapacitadores. Por ejemplo, yo soy una persona que estoy empezando a instaurar en mi vida el hábito de fumar. Es probable que yo fume una vez y fumo 2 o 3 veces y a la 4ª vez ya no quiero fumar más. Sí. Ese hábito no se instauró acá, porque en 5 días... Pero es probable que si yo lo que hice fue fumar 21 días seguidos, ya ese hábito desde la neuroplasticidad, pero además desde la bioquímica del cuerpo que produce un cigarrillo, pues ya me va a estar generando necesidad de instaurar ese hábito que podría ser un hábito incapacitador para algunas personas. Pero por lo menos ya hoy nos diste los tips básicos
para nosotros poder instaurar esos hábitos que pues la mayoría de la gente queremos incorporar esos hábitos positivos en nuestra vida. A Nora la tendremos más adelante conversando otros temas maravillosos que ella maneja, como lo de las habilidades, como lo de las competencias incapacitantes, creencias, pero por hoy ya se nos acabó el tiempo. Pues muy agradecida contigo, Nora, de que hubieras querido estar en mi programa y enseñarnos estas cosas tan valiosas. A ti, Claudia, muchísimas gracias, y bueno, espero que esto que hablamos hoy de la neuroplasticidad y de la instalación de hábitos sea el principio para que empiecen con al menos 21 días. Qué rico, muchas gracias a ustedes. Si les gustó el video, no olviden darle dedito arriba, por favor lo comparten y se suscriben a mi canal, Claudia Durango Zuluaga. Nos vemos en 8 días. Chao, chao.